La fractura del frente y la sombra de Pyongyang. El colapso de la retaguardia profunda, amigos. Bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo para esta actualización de noticias, de análisis, para este martes 4 de agosto de 2026. Durante los últimos 4 años, la arquitectura diplomática y militar de Occidente funcionó bajo una premisa que se daba por incuestionable, que las guerras modernas podían gestionarse mediante apoderados, conteniendo la devastación militar, social y económica en las fronteras de Europa del Este, mientras la retaguardia de la OTAN y sus aliados estratégicos permanecía intocable. Se asumía que la superioridad tecnológica, el dominio financiero y el paraguas defensivo protegerían a las capitales occidentales de cualquier repercusión directa, ¿verdad? Pues hoy esa arquitectura se ha fracturado de manera irreversible. En los primeros días de agosto de este año en curso, la contienda no solo ha desbordado las líneas defensivas en Kharkov, Zaporozhia y el Donbass, ha cruzado la barrera táctica para golpear la infraestructura estratégica en la retaguardia profunda de Kiev, arrastrando a Washington, Varsovia y Tel Aviv a una crisis de abastecimiento y disuasión sin precedentes. Los reportes consolidados por nuestra mesa de redacción revelan que el Frente Oriental atraviesa su momento más crítico debido a 4 factores decisivos. Y bien, en primer lugar, la quiebra absoluta del paraguas de defensa antiaérea en Ucrania, tras el ataque balístico más destructivo contra la capital, sumado a la destrucción de instalaciones militares industriales de propiedades estadounidenses en Kiev. Les recuerdo que en muchas ocasiones hemos dicho en esta mesa que lamentablemente pues Ucrania es el conejillo de Indias, es una tierra de laboratorio, y si los occidentales, el colectivo occidental estaba experimentando esos patrios para ver qué tal bien funcionan, pues ya se dieron cuenta que no funcionan. Que si no funcionan en Kiev, pues tampoco funcionan para Varsovia, tampoco funcionan para Berlín, ni mucho menos para Madrid. Digo, solo digo. Imagino que algo están aprendiendo, ¿no? Algo están cachando, ¿no? En segundo lugar, el despliegue a la integración de contingentes de la República Popular Democrática de Corea en la retaguardia estratégica occidental, concretamente en la región de Leópolis, o como se dice en ruso, Lubov, garantizando la seguridad del corredor fronterizo con Polonia y liberando tropas rusas de segunda línea para las operaciones de asalto en el frente oriental. En tercer lugar, la destrucción metódica de la red de transporte y nodos logísticos clave, como la toma del empalme ferroviario de Velikolodets. Madre mía. Hoy abría el mapa y me quedé completamente sorprendido de ver que Velikolodets ya está totalmente coloreado de rojo, de derecha a izquierda, de arriba para abajo. Velikolodets ya está en posesión rusa. Hace 2 o 3 semanas hablábamos de que los rusos empezaban a acorralar esta ciudad importantísima para Kharkov. Los ucranianos ya la han perdido. Los rusos van imparables, amigos. Y la voladura de los accesos viales sobre el río Kryvyi Torets o Kryvyi Torets. Y en cuarto lugar, una profunda crisis de gobernabilidad en Kiev, donde la purga de la cúpula militar se mezcla con escenografías de protesta manipuladas en las calles y la preparación mediática de la población para la pérdida definitiva del Donbass. Amigos, pónganse cómodos porque hoy en De qué hablan Geo ejecutamos el análisis de este volumen 1. He tenido que dividir el guión en 2 porque si no sería muy largo. Y bien, la fractura del frente y la sombra de Pyongyang. Hablemos de el cielo desprotegido y el ataque a esa planta de Estados Unidos. Amigos, comenzamos en la capital ucraniana, donde los acontecimientos de las últimas horas marcan, pues, un punto de inflexión operativo
decisivo. Y es que, de acuerdo con las evaluaciones del periódico The Washington Post y confirmadas por el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, una andanada masiva compuesta por cerca de 200 drones de ataque y 35 misiles, 27 de ellos de tecnología balística, impactó contra centros logísticos y plantas de la industria de defensa en la región metropolitana de Kiev. El balance operativo de las baterías defensivas fue desastroso. De los 27 misiles balísticos lanzados contra objetivos clave, únicamente un proyectil pudo ser interceptado. La causa de este colapso no radica en los fallos técnicos de los radares o falta de preparación de los operadores, sino en la escasez absoluta de munición y, como bien lo explicó el profesor Postol, es casi imposible detenerlos con los juguetes estadounidenses. Es casi imposible. Algo que este profesor ha venido diciendo ya de meses y todavía no lo entienden, ¿verdad? Bueno, digamos que sí han logrado derribar uno. El propio Volodymyr Zelensky confirmó públicamente que Ucrania ha agotado sus reservas de misiles interceptores para las baterías Patriot suministradas por la OTAN. Sin vectores de interceptación en los arsenales, el espacio aéreo de la capital ha quedado completamente expuesto. El impacto de este vacío defensivo quedó registrado en los informes del portal analítico chino NetEase. Durante esta misma oleada de ataques, un misil balístico ruso destruyó por completo un complejo industrial de fabricación de drones financiado con capital y tecnología de Estados Unidos en las afueras de Kiev. Esta planta albergaba líneas de ensamblaje con capacidad para producir hasta 1,000 unidades mensuales de vehículos aéreos no tripulados de largo alcance, incluidos los modelos AQ-400, SITE y AQ-100 Bayonet, diseñados para penetrar entornos con alta densidad de guerra electrónica. Se trata, creo, si no me equivoco, del primer ataque documentado contra una instalación militar industrial de propiedad estadounidense dentro del territorio ucraniano, ¿verdad? El que tenga oídos que oiga, ahí en Washington, ¿no? Frente a esta acción, la reacción de la Casa Blanca no fue la emisión de condenas públicas o amenazas de escalada, sino un hermetismo diplomático total, limitándose a enviar delegados especiales a Kiev para evaluar el alcance de los daños. La causa directa del agotamiento de los interceptores Patriot en Europa del Este se localiza en la sobreextensión militar en Oriente Medio. De esto ya hemos hablado con profundidad, ¿verdad? Esos constantes intercambios de fuego y las necesidades de cobertura sobre las bases navales y terrestres en el Golfo Pérsico han absorbido la producción del complejo industrial de defensa estadounidense, imposibilitando el abastecimiento simultáneo de 2 teatros de operaciones de alta intensidad. Durante su reciente viaje a Washington, Zelensky planteó la entrega urgente de nuevos lotes de misiles a cambio de licencias para la producción conjunta de tecnologías antidrones. Sin embargo, la administración estadounidense frenó la firma del acuerdo, argumentando la necesidad de proteger la tecnología sensible y evitar que caiga en manos de adversarios estratégicos en caso de un colapso del frente. Y en mi opinión, esto ha sido Boeing. Es más probable que Boeing le haya hablado al zanahorio, como le decimos acá, ¿verdad? Oiga, amigo, ¿y a usted qué le pasa? ¿De dónde usted está ofreciendo licencias que no le pertenecen a usted? Esto pertenecen a la iniciativa privada, pertenecen a Boeing. ¿A dónde va? ¿A dónde va con esos ofrecimientos? Ni modo. Money talks, ¿no? El dinero habla. Y bueno, pasemos a la sombra de Pyongyang en Leópolis, porque mientras el espacio aéreo de la capital queda desprotegido, en el extremo occidental del país ucraniano se consolida un movimiento doctrinario que altera el equilibrio defensivo de la OTAN en su flanco oriental. La presencia e integración operativa de contingentes de la República Popular Democrática de Corea en la región de Leópolis.
La llegada de estas unidades a la retaguardia profunda del oeste ucraniano responde a un cálculo estratégico preciso llevado a cabo entre Moscú y Pyongyang. La misión de las fuerzas norcoreanas no es el choque directo en la primera línea de asalto en el Donbass, sino el aseguramiento de los centros logísticos, bases aéreas y corredores de tránsito que conectan la frontera polaca con el interior del país. Al asumir la custodia y la defensa antiaérea de la infraestructura crítica en Leópolis, el mando conjunto ha logrado liberar a miles de efectivos rusos de segunda línea y tropas de guarnición que se encontraban fijadas en labores de retaguardia. Estas unidades rusas con experiencia en el terreno han sido redistribuidas hacia los ejes de avance prioritarios en Kharkov y Pakrovsk. Desde la perspectiva táctica, el despliegue norcoreano en el corredor de Leópolis cumple tres funciones clave. Primero, garantiza la protección física de los nudos ferroviarios contra sabotajes y desarticula la filtración de inteligencia en el sector occidental. Segundo, proyecta un factor de disuasión directa sobre las fronteras de Polonia y los estados bálticos. La presencia de unidades equipadas y entrenadas bajo la doctrina de Pyongyang a pocos kilómetros de la frontera de la OTAN elimina cualquier especulación sobre el despliegue de una misión de paz o contingentes de la Alianza Atlántica en el oeste de Ucrania. Tercero, consolida la cooperación militar entre potencias euroasiáticas, demostrando que la logística y el personal de apoyo de la coalición rival pueden operar de manera coordinada en las proximidades del territorio europeo. ¿Cómo la ven, amigos? Yo todavía lo pienso y lo repienso si lo que estamos discutiendo acá es una realidad o es una fantasía. Vamos a ver, porque esto ya no es una proyección, ya es un plan. Para los manos de la OTAN en Varsovia y Bruselas, la consolidación de este contingente en Leópolis representa una complicación doctrinal severa. Cualquier incidente fronterizo o incursión en este sector ya no involucra únicamente a las fuerzas locales, sino que activa de forma automática el Tratado de Asistencia Mutua suscrito entre Moscú y Pyongyang, reconfigurando la geografía del conflicto. Todavía no me lo creo, pero bueno. Lo he recibido, se lo paso a ustedes. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué opinan de este gran movimiento? Bien, masa logística y avances en el terreno. La liberación de recursos en la retaguardia ha acelerado las operaciones ofensivas en los tres sectores principales del frente oriental, donde la táctica del frente extendido continúa agotando las reservas defensivas. En el sector de Kharkov, las unidades del grupo de fuerzas Sever han consolidado el control de la zona urbana de Kasaya, Lopan, asegurando cerca del 80% del casco urbano y extendiendo el alcance de su artillería sobre las vías de comunicación hacia Solochiv. Estamos hablando acá al noreste de Sumy, si no me equivoco. Bueno, vamos a revisarlo en el mapa, ¿verdad? Aquí se los pongo en caso me haya equivocado. De manera simultánea, la toma y aseguramiento del nudo ferroviario de Velikolodets en el distrito de Vovchansk ha interrumpido la principal arteria de suministros que alimentaba a las brigadas ucranianas desplegadas en el sector de Kupiansk. Miren, aquí les presento el mapa que he encontrado hoy en la mañana en RIA Novosti, que supuestamente es un mapa ruso, por 100% ruso, ¿verdad? Y aquí les presento el mapa que yo normalmente utilizo, que es un mapa más neutral, ¿verdad? En el mapa neutral que yo utilizo ya podemos ver que Velikolodets está tomada por completo. Y aquí también podemos observar lo que hablábamos de esta aglomeración de Kasaya-Lopan y este avance que los rusos lo han empezado creo que hace un mes. Pues bien, de manera simultánea, la toma y aseguramiento de este nudo ferroviario de Velikolodets en el distrito de Vovchansk
pues ha interrumpido la principal arteria de suministros que alimentaba a las brigadas ucranianas desplegadas en el sector de Kupiansk. Sin el uso de esta red de transporte de gran tonelaje, el traslado de pertrechos pesados debe realizarse mediante transporte automotor por carreteras secundarias expuestas al fuego de intercepción de drones. En el sector de Zaporozhia, las fuerzas del Grupo Oriental completaron un avance de más de 4 kilómetros en el eje de Lyubimsk, logrando cortar el trazado de la carretera de Novomikhailovka, Orejo. Esta maniobra deja la guarnición defensiva de Orejovo dependiendo de una única vía de suministro desde la ciudad de Zaporozhia, la cual pues ya se encuentra bajo observación de fuego constante. En el Donbass, los grupos de asalto del Grupo Centro han reducido la distancia a los accesos de Sloviansk y Kramatorsk a menos de 5 kilómetros. La voladura de los puentes sobre el río Krivoy Torets ha fragmentado la continuidad operativa del dispositivo defensivo, obligando al desvío de convoyes y reduciendo la capacidad de rotación de las unidades de la infantería en las posiciones de vanguardia. Así pues, esto nos lleva a la escenografía de Kiev y el repliegue del Donbass, porque mientras el frente defensivo pierde cohesión, la gestión política en la capital ucraniana se enfrenta a su propia crisis de legitimidad, aunque con matices que distan de la versión difundida por grandes medios de comunicación, ¿no? Y bien, tras la oleada de ataques sobre la infraestructura de la capital, las calles de Kiev fueron un escenario de movilizaciones que la prensa occidental presentó como protestas juveniles espontáneas en apoyo al destituido ministro de Defensa Mikhailo Fedorov. Sin embargo, amigos, el análisis detallado de los registros en el terreno revela inconsistencias severas. Lo que pasa es que tienen muy bien aprendido que no podemos leer cirílico, pero en esta mesa se equivocan, porque aquí sabemos leer cirílico y sabemos mucho de la lengua rusa. Así pues, que estas inconsistencias severas en la narrativa oficial de estas movilizaciones pues dejan mucho que pensar, mucho que dudar, yo diría. Y es que, amigos, en la multitud de las pancartas de cartón exhibidas por los asistentes, el apellido Fyodorov, un apellido no muy común, pero un apellido muy representante en la historia y en la medicina rusa, aparecía escrito de formas sintácticamente incorrectas y dispares. Era un nombre completamente diferente y no estamos hablando de un nombre que se le puede utilizar diminutivos o seudónimos, estamos hablando de un apellido. Que la consigna central del reclamo presente errores ortográficos sistemáticos sobre el propio nombre del funcionario, pues moviliza interrogantes evidentes sobre el grado de espontaneidad de la marcha, ¿no? Y no solamente es eso. Los testimonios recogidos a diversos participantes evidenciaron un desconocimiento generalizado sobre las razones de la convocatoria. Ni siquiera sabían por qué estaban ahí, mostrando respuestas evasivas que apuntaban a movilizaciones organizadas mediante incentivos quizás económicos, quizás galletitas, yo qué sé, o inercia de convocatoria, solamente diseñadas para proyectar la imagen de un movimiento civil ante las cámaras internacionales. A pesar de la naturaleza teledirigida de las marchas, la respuesta del Ejecutivo Central fue inmediata. Zelensky ejecutó una reestructuración acelerada en la cúpula militar, reveló de su cargo al comandante en jefe, el general Oleksandr Syrskyi, nombrando en su lugar al general Mikhailo Drapati, mientras reubican a Rustem Umerov en el Frente de Servicio de Inteligencia Exterior e integraba a Ihor Klimenko en el Consejo de Seguridad Nacional. Esta rotación institucional busca amortiguar el impacto del fracaso de la estrategia de imposición de la paz mediante ataques lejanos con drones, una táctica que analistas locales como Andrei Yermolayev, ucraniano, califican como un fallo de apreciación estratégica que solo aceleró la destrucción de la infraestructura propia. Y es que eso es lo que ha sucedido. Esos 40 días de ultimátum que Zelensky le dio a Rusia, pues le ha volteado a la tortilla amargamente.
Como consecuencia de este desgaste, los canales de comunicación oficiales en Kiev han iniciado un proceso de preparación de la opinión pública para asumir, pues, nada más y nada menos que la pérdida de territorio, siguiendo el esquema aplicado en anteriores batallas defensivas. Los voceros gubernamentales han comenzado a sugerir que plazas como Konstantinivka, Limán y Drobepila carecen de valor táctico fundamental. Ya hemos visto esta película anteriormente, ¿no? Primero es una super fortaleza, después una ciudad táctica y ahí la van bajando hasta que no es tan necesaria, no es tan indispensable. Y que el repliegue fuera de los límites de Donbass es una medida inevitable antes del deterioro de las condiciones meteorológicas. Ahora la culpa la tiene el clima. Ay, Dios. Yo que pensé que solamente los malos albañiles utilizaban eso de excusa. Tú sabes, ¿no? Cuando el concreto se raja, ¿no? Y le preguntas, ¿y esto cómo sucedió? Yo hice la mezcla bien, es que lo que pasa es que el sol, el viento, la dirección y la temperatura lo rajó. No es que haya hecho un mal cálculo en las medidas de agua, arena y cemento, ¿no? No, no, no. La culpa la tiene el weather, ¿no? El clima. Ahora resulta que en la guerra de la lejana Europa del Este, hacen lo mismo. Y bien, frente a este escenario, las propuestas del alto al fuego presentadas por voceros de la administración ucraniana son percibidas por el mando ruso como intentos de congelar las acciones para permitir la reorganización de unidades y la llegada de nuevos pertrechos. Por esta razón, la postura oficial de Moscú sostiene que las operaciones militares continuarán de forma ininterrumpida hasta alcanzar los objetivos fijados. Y como me decía un chileno por ahí en comentarios, Rodolfo, decimos cara de raja. Esto es lo que representa Zelensky, ¿no? Ha cometido un acto terrorista en el centro de Moscú y está pidiendo sentarse a la mesa. Así como ahora sí, confirmado, dicen los chilenos, cara de raja el hombre, ¿no? No pasa nada. Los hechos analizados en este primer volumen, amigos, confirman que la degradación del frente militar no es un fenómeno aislado, sino el resultado del agotamiento gradual de las capacidades logísticas, industriales y defensivas de la arquitectura occidental. La vulneración del espacio aéreo en la capital ucraniana, la consolidación del contingente norcoreano en el sector de Leópolis, algo que yo todavía no me lo creo, el corte de las vías de transporte ferroviario y la manipulación de la escena política interna marcan el cierre de una etapa en el conflicto de Europa del Este. Y bien, pues, en la segunda entrega de esta saga especial abordaremos la dimensión económica y global de esta crisis, la destrucción de la infraestructura de exportación en Odessa, el pánico de los acreedores internacionales ante el riesgo del impago de la deuda soberana, la estrategia extractiva sobre los yacimientos de tierras raras, el repliegue naval en el estrecho de Hormuz. Otra vez vamos a hablar de este jaque mate maestro que está ejecutando el ajedrez geopolítico iraní, y el informe interno sobre el agotamiento operativo de las fuerzas de defensa de Israel. ¿Quién lo iba a decir? Así pues, amigos, que si este análisis les ha resultado de utilidad para comprender la evolución del escenario geopolítico, los invitamos a suscribirse si no lo han hecho. Si ya lo han hecho, revisen, por si acá, ¿no? ¿A de qué hablan Geo? Activen las notificaciones, esa campanita para no perderse los siguientes informes y dejen sus impresiones en la sección de comentarios. Esto ayuda de gran manera a que este canal siga adelante, siga con vida. Y sus muy amables donaciones que les tengo una gran gratitud. Les estoy sincero, una gran gratitud. Así pues, ¿consideran que la presencia de unidades internacionales en la retaguardia occidental modificará de forma definitiva la doctrina de despliegue de la OTAN en sus fronteras? Pues bien, agradezco su atención y nos reencontramos en el volumen 2 de este informe especial. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio
tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.